Hola a todos, seguimos con este proyecto audiovisual que se llama Maxilarte, enseñaros las deformidades de la cara utilizando como correa de transmisión el arte o ver obras de arte básicamente empleando las deformidades de la cara. Hoy vamos a hablar en el capítulo 7 sobre asimetrías faciales y tengo que comentar diciendo que generalmente lo simétrico es fácil, es bello, es confortable, se asimila muy fácilmente, se digiere muy fácilmente y el cerebro siempre lo degusta muy bien, lo interpreta muy bien. Por ejemplo, los edificios tan grandes, tan enormes como este, si además son simétricos, son una expresión de placer y de satisfacción visual. Eso es ampliable a paisajes, a rincones, a espacios cerrados, a espacios abiertos, a edificios. Y claro, la diferencia con la asimetría es completamente distinta. El cerebro asume la simetría y la asimetría de una forma completamente diferente. La simetría es relajante, es placentera, es muy fácil. La asimetría es muy difícil, hay que elaborarla, hay que digerirla. Fijaros, estos dos cuadros son dos cuadros muy bonitos, pero sin embargo el de la izquierda es completamente simétrico, se asimila muy bien como bello, sin embargo el de la derecha es bello, pero hay que seguir viéndolo durante un cierto tiempo para sacarle más características de belleza. Y evidentemente los edificios que son asimétricos son unos edificios que nos cuesta mucho más asimilarlos, nos cuesta mucho más de alguna manera que nos cause algún tipo de experiencia de placer. Son bellos, al final nos gustan, pero son mucho más difíciles. Y en la naturaleza la simetría significa evidentemente perfección. Aquí tenéis dos construcciones básicas. Uno es la telaraña, donde siempre será simétrica durante toda su construcción, y otras son las colmenas, donde los panales son siempre simétricos. Siempre se ha dicho además que, por ejemplo, en la tecnología, esas lentes tan enormes de esos telescopios tan importantes que se están haciendo ahora, cuanto más simétrico sea la lente, mucha mejor calidad será el telescopio. Y fijaros, en la naturaleza también la simetría es importante. Aquí tenéis a un señor que se llamaba Leon Max Lederman, que murió en el año 2018. Fue un físico, un profesor universitario estadounidense, que además fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre los neutrinos en 1988. Tiene muchas obras literarias, pero una de ellas es La simetría y la belleza del universo. Él explica todo el funcionamiento del universo a través básicamente de la simetría. Y aquí tenéis El hombre de Vitruvio, una obra paradigmática de Leonardo da Vinci, donde Vitruvio, el arquitecto romano del siglo I, defendía la simetría de los edificios y hacía sus proporciones corporales, evidentemente todo basado en la perfección, en la simetría. Y dos detalles últimamente. Uno, por ejemplo, aquí en la naturaleza, muchos de los animales que veis ahí, pues la golondrina, el tigre, la drosofila, todos ellos tienen durante mucho tiempo de su vida pues multitud, digamos, de amantes, pero siempre, cuando hacen la cópula, obviamente en el momento ideal, siempre cogen al macho más simétrico. Y aquí tenéis un señor que era muy famoso en el siglo XVIII, siglo XIX, César el Hombroso, que era un criminólogo, donde él asumía que básicamente los malhechores, los criminales, tenían algún tipo de morfología especial en la cara y en la cabeza, y atribuía a la asimetría de la cara, digamos, una característica negativa que aparecía en muchos de los criminales, de los ladrones de esa época. La simetría es muy simétrica, es muy... La simetría es de alguna manera, muy subjetiva. Hay muchas simetrías faciales que es muy difícil por la población normal de detectarla, pero nosotros los profesionales de esto, evidentemente, las detectamos muy fácilmente. Fijaros aquí a Clive Owen, un famoso rostro de Hollywood. Fijaros que de alguna manera tiene una gran cantidad de papeles en películas fundamentales, pero que tiene una simetría mentoniana más que evidente. Ya metiéndonos en el campo de la simetría facial, deciros que hay casi todos los rostros son ligeramente asimétricos, un 95%,
y hay una experiencia muy interesante que es hacer una fotocopia o copiar en el otro lado lo que tiene un lado de la cara, y eso sería la cara quimérica. Aquí tenéis una cara, en la parte de abajo tenéis lo que es el rostro inicial y en cada uno de los lados si se duplica el lado izquierdo o el lado derecho. Esta es una cara quimérica de una modelo muy cotizada, de una cara casi perfecta, siguiendo una serie de patrones que se llama Florence Collage. Y esta señora, veis ahí, que tiene dos caras completamente distintas si se hace la cara quimérica. Hay asimetrías claramente detectables y claramente que todo el público puede apreciarlas. Vamos a empezar con las distintas obras de arte y vamos a irnos a la escultura. Vamos a irnos a la Glyptoteca de Múnich, donde aparece ahí una cabeza posiblemente del siglo I después de Cristo. La Glyptoteca fue de alguna manera una invención o una construcción de Ludwig I, de Luis I. Hay muchísimas estatuas romanas, muchas estatuas griegas, y veis ahí como en la parte izquierda de la estatua pues aparece un déficit básicamente de tejidos blandos y de tejidos duros, de la mandíbula y de los tejidos blandos. Eso es típico de una microsomía hemifacial. Las microsomías hemifaciales son unos defectos congénitos que ocurren desde el nacimiento y que se van acentuando a medida que va creciendo el paciente, y donde se ve una disminución de los tejidos blandos y de los tejidos duros de la mandíbula que causan una gran asimetría. Evidentemente hay muchos grados de microsomía hemifacial, pero los más importantes, la microsomía hemifacial grado 3, son muy importantes. Nos vamos a las momias de Al-Fayum, y Al-Fayum era una provincia romana en Egipto que tenía además una curiosidad en sus tumbas, en sus momias, y es que estaban dentro de unos sarcófagos donde había una talla de madera donde había un retrato de la persona que estaba momificada. Fijaros ahí en este joven, como en la parte derecha, aparte de tener esa imagen muy típica de las imágenes de Al-Fayum, de los retratos del Fayum, de las tablas del Fayum, fijaros como aparte del pelo pues tiene una asimetría en la parte derecha. Fijaros cómo hay una disminución de los tejidos blandos, también hay una disminución de los tejidos duros, la comisura labial está bastante más alta. Curiosamente, esta momia fue tratada por el British Museum y se le hizo un TAC tridimensional, y en ese TAC tridimensional pues se da la sensación evidentemente de un déficit de hueso y un déficit de tejidos blandos que se conoce como síndrome de Romberg o hemiatrofia facial progresiva. Fijaros que históricamente, como una anécdota, Abraham Lincoln, que tenía muchas patologías, se decía que tenía un síndrome de Marfan, evidentemente fue un depresivo muy importante, pues Abraham Lincoln tiene una hemiatrofia facial progresiva, se conoce el síndrome de Romberg. Nos vamos a la pintura. Esta es una pintura de Anna Walker, una americana que se formó en París, y fijaros ese dibujo de un chico elegante. Fijaros que de forma muy discreta pues se ve una asimetría en la nariz, y también se ve una asimetría en los ángulos mandibulares. Este ángulo mandibular está mucho más plano y este está mucho más formado, es una asimetría facial. Este es un dibujo de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, datado en el año 1884. Fijaros que es una época con un estilo muy particular, que no fue el estilo de Van Gogh, pero durante ese año hizo varios dibujos empleando esta técnica, y fijaros cómo el mentón aparece desviado hacia vuestra izquierda. Eso es muy típico de una hiperplasia de cóndilo. El cóndilo está aquí, es por donde crece la mandíbula, y cuando hay un aumento de uno de los cóndilos con respecto a otro, evidentemente el mentón se desplaza hacia el lado opuesto al que está creciendo más. Es una hiperplasia de cóndilo. Nos vamos con un cuadro que a mí me encanta, es el retrato de joven de Sandro Botticelli. Es un óleo que todo el mundo puede ver en la National Gallery. Se denomina el retrato del joven. Sandro Botticelli era hijo de Sandro y Mariano Filippetti, que era el menor de 4 hermanos, además de un padre que era un conocido curtidor florentino que se llamaba Mariano. El nombre de Botticelli procede porque el italiano significa pequeño tonel de vino, y uno de los hermanos de Botticelli, de Sandro, que era Giovanni, era un comerciante de cuero que se le
apodó Botticello porque además tenía en la parte de fuera de su tienda de pieles, pues tenía un tonel que era muy distintivo de su tienda. Además, por un lado se llevaba muy bien con los Médicis y Giorgio Vasari, que fue el gran biógrafo de los pintores de esa época, nos informa que se formó inicialmente como orfebre. El retrato tiene un gorro que se llamaba bereta, de un rojo muy típico del Renacimiento, tiene un vestido marrón, tiene una mirada pues bastante altiva. Podemos interpretarlo, hay dos posibilidades, o bien el joven fue retratado porque murió, era hijo de comerciantes, de ricos comerciantes y murió en algún tipo de batalla y fue un homenaje hacia su hijo, o quizá lo más probable es que por esa mirada tan altiva que tiene, pues fuera, y se mueve con mucha, digamos, soltura en ese ambiente, fuera un discípulo de Sandro Botticelli. Vamos a definir una deformidad facial, pero ve que Sandro Botticelli ya era muy realista. Aquí tenéis el fresco de San Agustino en su estudio, que Botticelli pintó en la iglesia parroquial de Ognissanti, en Florencia, iglesia en la que fue bautizado y en la que también fue enterrado en el año 1510. Y fijaros, si veis las manitas están muy deformes, es típica de una artrosis o de una artritis reumatoidea. Y fijaros en uno de los cuadros más famosos que tiene, el nacimiento de Venus, en la Galería Uffizi de Florencia, esta modelo que fue Simonetta Vespucci, de 16 años. Fijaros cómo se ve en la mano derecha suya, se ven las muñecas muy inflamadas, el dedo índice está también con una ligera deformidad, igual que el meñique, pero en la mano izquierda también se sigue viendo una muñeca inflamada, se ve lo que se llama un dedo en salchicha en el índice, muy típico de una artritis reumatoidea. Sabemos que Simonetta murió 2 años más tarde de cuando fue retratada, aquí fue retratada con 16 años y es posible que muriera por algún tipo de infección, posiblemente por lo que dicen las crónicas de una tuberculosis en relación con algún problema con su artritis. Volvemos al cuadro y nos vamos a dar cuenta de una serie de características. Primero, la frente derecha es más prominente, la órbita derecha está más hacia arriba y más hacia afuera, el globo ocular también está el derecho más hacia afuera, más hacia adelante, y el globo izquierdo veis que está más bajo, más pequeño y más hacia la izquierda. El hueso cigomático es mucho más voluminoso el derecho que el izquierdo, y cuando llegamos a la comisura labial vemos también que la comisura labial izquierda está más descendida que la comisura labial derecha. Por otro lado, el ángulo de la mandíbula es un ángulo mandíbula mucho más potente en la parte derecha que en la parte izquierda. Si nosotros hiciéramos una imagen en 3D utilizando algún tipo de algoritmo, veríamos claramente que lo que es la línea media facial, aquella que va desde la salida del pelo, el nacimiento del pelo, hasta la parte central que se llama glabela, hasta el nasio, hasta el filtrum y hasta la parte mediana del mentón, vemos que es una línea curva. Es lo que se llama una escoliosis facial que tiene mucho que ver con un cuadro que se llama plagiocefalia. La plagiocefalia, que es una deformidad craneal que ocurre a lo largo de la vida pediátrica, de la vida infantil, ocurre básicamente en algunas ocasiones por mala posición de la cabeza durante el nacimiento y tiene un tratamiento mediante cascos y muy pocas veces hay que llegar a la cirugía. Y acabamos con un personaje del que hablamos en los traumatismos. Es Jacques-Louis David, recordar que hizo el juramento de los Horacios, Napoleón, la muerte de Marat, era muy político, tenía mucha relación con Maximilien Robespierre y fijaros que de alguna manera aquí se ve ya una deformidad, no se sabe si fue un accidente de esgrima o bien como consecuencia de un duelo. Veis aquí como en la comisura labial izquierda se aprecia una herida con signos además de una parálisis facial. Todos sus alumnos y muchos amigos iban a Bruselas, donde él se exilió cuando llegaron otra vez los Borbones, y iban pues, a hacerle algún tipo de retrato. Este le engañó, Horace Vernet, le hizo el perfil del lado izquierdo, el perfil del lado que él tenía con esa deformidad, no el perfil derecho como él esperaba, y parece que fue una venganza. Parece que el padre de Horace Vernet tenía una hermana que hizo algún tipo de robo, que se entendió como que quitó bienes a la República y lo condenaron a la guillotina. Le pidió
el padre de Horace, a Jacques-Louis David, que interviniera junto a Maximilien Robespierre para quitar la pena de muerte, y parece que no hizo nadie. Esa fue la venganza de la familia Vernet. Y lo que me parece más fantástico es una imagen en 3D, que es esta estatua que está en el Museo del Louvre, donde se ve exactamente una estatua de François Ruth, otro de sus discípulos, donde se aprecia un abultamiento en la parte izquierda, pero sobre todo cómo la comisura labial se cae como consecuencia de la parálisis facial que ocurre por esa herida tan atroz que tuvo como consecuencia. No se sabe de si un accidente de esgrima o una herida como consecuencia de un duelo.